Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mati. Hoy empiezo esta como serie donde voy a estar mostrando mis trades diarios, mi análisis y como mis pensamientos detrás de cada trade, también lo que aprendí del día. Y sí, mi idea es empezar un reto de 21 días o un mes, pues en un mes hay 21 trading days. Y en este reto, bueno, pues la idea es básicamente pasar a ser un trader rentable. En ese momento no soy un trader rentable, creo que tengo los conocimientos necesarios, pero todavía falta disciplina, por eso también quiero hacer esta serie bueno, como para ser más consciente de, pues sí, de los trades que estoy haciendo, de darles una revisada y hacerlo público. No sé cuánta gente vaya a ver estos videos, pero bueno, quiero también compartir como mi proceso y no solo eso, pues volver a ver estos videos cuando sea rentable y, y ver todo lo que ha avanzado, ¿verdad? Entonces, esta mierda, hoy fue un No News Monday, es lunes 11 de agosto, mi cumpleaños. El mercado no me trató muy bien en mi cumpleaños, pero en verdad fue por haber tomado unos trades no tan buenos. Eh, Casi todos los días estoy en clase cuando abre el mercado y eso no me ha estado ayudando. He estado pensando si cambiarme a tradear la sesión de por la tarde, la del PM, mm, pero todavía no lo he hecho. Tengo que hacer backtesting y bueno, y ver cómo se comporta porque pues obviamente en clase no puedo concentrarme. Entonces, bueno, no siendo más, vamos a los trades de hoy. Tomé dos trades, siendo este el primero. Como podemos ver, Toptiqué para el lado equivocado. Estuve en drawdown absolutamente todo el trade, pero bueno, les voy a compartir mi análisis. En verdad, bueno, lo primero que yo vi fue que swipeamos los altos de la sesión anterior de Londres y además invertimos este gap de 5 minutos. También estábamos invirtiendo este de 15 que no se invirtió. Cuando yo tomé el trade era cuando recién habíamos invertido el de 5 minutos. Eso estuvo mal hecho. Debía haber esperado que se invirtiera el de 15. Claramente podemos ver, no se invirtió y rechazó. Además, Trump estaba hablando. Eh, todos sabemos pues que cuando Trump habla el precio se tiende a mover muy poco porque pues hay incertidumbre. Y bueno, la gráfica habla por sí sola. No fue un buen trade, honestamente, pues no esperé la confirmación del Fair Value Gap más alto, que era el de 15 minutos, y me adelanté. También, pues creo que fue un poco de FOMO, ya que me había perdido este movimiento. Ese movimiento es mm, sobre la última inversión de la leg que dejó los bajos de Londres. Rebotamos desde aquí, invertimos, y este era el trade que debía haber tomado, que me lo perdí. Hubiera estado bastante bien, podía targetear esto, y la verdad era un trade muy, muy bueno. Eh, pero bueno, entonces este fue mi primer trade. Voy a mostrar en pantalla pues como el resultado de este trade. Y, y sí, en verdad pues lo que aprendí sobre este trade o lo que puse en mi journal, en mi diario, fue el setup se veía decente, tuvimos una inversión de 5 minutos, que es esta que mostré. Además, después de esta inversión, tuvimos un gap de 30 segundos, pues lo tengo en TradeObate, en TradingView no tengo la gráfica de 30 segundos, pero tuvimos un gap de 30 segundos bajista que luego fue invalidado hacia el alza, por lo que pensé que, bueno, ahí fue cuando entré y bueno, pues ya podemos ver cómo terminó. Otra cosa, este trade lo holdeé hasta el stop loss, eso fueron aproximadamente, bueno, eso fueron 24 minutos. Mi tiempo promedio de un trade son 14 o 15 minutos. Y claramente el precio no quería ir a mi target, que era primero el alto de Asia. Y también estaba targeteando aquí un gap de 15 minutos que no había sido, sí había sido llenado, cosa que no vi bien. A eso es a lo que me refiero con la desconcentración. Por eso estaba pensando si empezar a tradear la sesión de la tarde, ya que sí estaría en mi setup. Bueno, a pesar de que se había sido llenado este gap, de todos modos, pues teníamos bastante liquidez que podía ser tomada.
Eh, También teníamos este, pero este creo que ya lo habíamos pasado. Sí, ese ya lo habíamos pasado. No, es que en verdad fue un mal trade, pues fue un mal trade. Aquí era para buscar en corto. No, en verdad era para quedarse quieto, pues con Trump hablando, con esas candelas así, o sea, como que el mercado no tenía una dirección clara. Inclusive desde antes de empezar la sesión, yo ya había caído en cuenta en el gráfico de 30 minutos que se veía feo, ¿cierto? Como que el mercado estaba muy lateral, unas mechas muy largas, en verdad no sabía muy bien a dónde quería ir. Eh, También, como lo mencioné en el video de ayer, creo que se estaba preparando para mañana que tenemos CPI y el mercado tiende a consolidarse un lunes sin noticias, pues preparándose para un siguiente día como mañana que espero que sea más volátil. Pero bueno, entonces aprendimos pues, setup se veía decente, una inversión de 5 minutos, una de 30 segundos, tenía al menos un primer mm, draw on liquidity, aquí podía fácilmente pues haber tomado parciales o puesto mi stop en break even, pero pude haber tenido una mucha mejor entry si esperaba tanto a un retest de este gap que me hubiera dado cuenta que estaba rechazando para arriba, porque entré justo, o sea, esta candela cerró para arriba, en esta tuvimos la inversión de 30 segundos que les hablo, fue como por aquí, sí. Fue en esta candela, hay un gap de 30 segundos. Entré en este cierre y bueno, el resto es historia. Entonces, ¿qué debía haber hecho? Esperado. Primero, que se termine de invertir este gap de 15 minutos, eh, ¿cierto? Porque es que podemos ver que llegó hasta aquí y se devolvió, luego rechazó claramente. Entonces debía haber esperado la confirmación del gap más pues de mayor poder, de mayor time frame y un retest. Además también tenía esta inversión marcada de la que podía haber buscado una reacción, mm, donde podemos ver que si llegó, o sea, de aquí seguramente pude haber sacado un setup, quizás una inversión de 3 minutos. mm, bueno, por ejemplo, aquí hay una ya, ¿cierto? Se pudo haber buscado algo más, buscar para esta liquidez, eh, bueno, más opciones, pero me dejé llevar un poco por el FOMO, por la impaciencia y terminé tomando una posición antes de lo que debería, con una entry bastante mala, pues teníamos gaps por debajo y entré mucho más arriba, entre 10, 15 puntos más arriba del gap de 15 minutos. Entonces, bueno, nada que hacer, aprender y no repetir el error. Eh, es un problema que he repetido bastante, necesito optimizar mis entradas. Lo que conté ahora, estaba hablando Trump, además era un lunes sin noticias, el price action no era el mejor. Y también era otro aprendizaje es cortar las posiciones perdidas rápido. No había ninguna razón para yo holdear tanto tiempo esta posición, ya que podemos ver que de una estaba rechazando esta zona, incluso si vemos en el gráfico de 3 minutos, o sea, miremos estas mechas, estaba claramente rechazando esta zona, debía haber cortado rápido antes de dejar que pegara en mi full stop. Ahora, mi segundo trade fue en ES, en el S&P. Bueno, mi segundo trade fue este de esta inversión, como podemos ver. Aquí pues barrimos Londres y después de barrer Londres tuvimos una inversión de un minuto. Mm, ¿Qué es lo que pasa? Eso fue, o sea, la inversión fue prácticamente por un tick, incluso pues se puede decir que cerró casi, pues no es que, o sea, sí abrió aquí. Mi entrada fue en 6412, o sea, a mí me filió acá en este momento. Impresionantemente, otra vez mm, logré comprar en el tope. ¿Por qué? Primero, porque no esperé que se invirtiera este también, ¿cierto? Eh, Además, tenía un gap de 2 minutos, otra vez el mismo error. No esperé que se invirtiera el más alto, lo que me hubiera dado claramente una mejor entrada. Sí, lo voy a poner aquí debajo y targetear toda esta liquidez que había por encima, aquí, aquí
y en verdad hubiera sido un trade bastante bueno. Em, o sea, sí, el aprendizaje de hoy es esperar a las inversiones de mayor time frame, ser paciente. Algo que me estaba pasando es que pues después de una pérdida como la primera, mm, sí, tiendo a tomar unos setups pues un poco peores, ¿cierto? Necesito mejorar eso después de una pérdida, no desesperarme y tratar de recuperarlo. Y, y bueno, sí, mañana es otro día. Tengo que seguir pues practicando, seguir aprendiendo de estos errores porque claramente lo que separa a un trader rentable de uno no rentable son cosas como estas. Lo que puedo destacar el día de hoy es que únicamente tomé dos trades, el primero con full size y el segundo con menos riesgo. Este segundo sí lo cerré antes, cuando me di cuenta que estaba rechazando esta zona y que no me estaba invirtiendo el gap de 2 minutos todavía, porque me iba a dar stop. Eso pues lo aprendí bastante rápido del trade pasado, del primero que mostré. Y sí, el resultado de hoy fue una pérdida de 300. Espero hacerlo, pues bueno, esta semana espero poder recuperarlo siendo más selectivo con mis trades, siendo más consciente de qué está haciendo el precio, de si no se está moviendo bien. También me puede haber quedado quieto hoy perfectamente. Eh, pero bueno, se aprende, se sigue. Y sí, eso es todo. Mañana haré mi análisis y bueno, intentaré esta semana pues hacer máximo dos trades. Si hago un trade diario mejor para pues practicar la consistencia y escoger bien los setups.